Muy buenas noches. Momentos de gran tensión se vivió hoy en horas de la mañana en Jerusalén Oeste, cuando un par de jóvenes palestinos irrumpieron en una mezquita armados con cuchillos, pistolas y un hacha. Atacaron en dos lugares distintos en donde estaban rezando varios judíos, antes de ser abatidos por la policía. El triste episodio dejó un saldo de 4 muertos, 3 de ellos americanos y un británico, además de 9 heridos. Los agresores fueron identificados como miembros de ISIS. Los grupos radicales palestinos Hamas y la Yihad Islámica han celebrado el atentado y hacen un llamado a más acciones similares en contra de occidentales. Y qué mejor que para hablar de esta situación que el señor Víctor Amram. Gusto en tenerte, Víctor. Sabemos que son imágenes que cautivan, imágenes aterradoras como las que mostramos el día de ayer. Desgraciadamente, esa parte del mundo que nos afecta muy directamente a nosotros en el occidente está convulsionada. Cuéntame, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Hace cuántos años que no se ve el hecho de que un grupo radical ataque un templo judío, bueno, una sinagoga? Realmente, si hablamos de grupos radicales, muchísimo tiempo, porque los últimos ataques que habíamos visto era de personas que esporádicamente, emocionadas, ilusionadas, motivadas, atacaban a un judío, ya fuese porque anteriormente había pasado algo con algún árabe o había sucedido algo con alguno del Islam. Sí. En este caso, nosotros estamos viendo, nos estamos dando cuenta de que hay un proceso completamente diferente. Vamos al principio de esto. ¿Por qué esto crea una forma diferente? Porque el Estado Islámico te envuelve en un marco a todo el Islam. En un concepto filosófico. Somos el Estado de Islam. Entonces ya no importan mis diferencias particulares, ya no importan mis pequeñas controversias con este grupo, con el otro. Yo soy ante todo islamista. Y por lo tanto yo me siento identificado. Y me estás diciendo que de acuerdo a la doctrina de nuestro Islam, nosotros tenemos que salir a la calle a matar. Y a celebrar. Y déjenme solamente mostrar este video que también es espeluznante, donde en la franja de Gaza, que es de los territorios palestinos vecinos a Israel, estaban celebrando, veámoslos, celebrando este acontecimiento en una mezquita de Jerusalén Oeste. Entonces, sabemos que este tipo de video se vio también durante el 9/11. Pero no se ve video similar en las calles de Palestina celebrando el ataque a los judíos o a los occidentales, ¿no? Nuevamente, algo nuevo. Cierto, cierto. Y ellos en este caso, por supuesto, los vemos como están plenamente identificados con el proceso. Ya no es una cuestión de que la hicieron bien o la hicieron mal, no. Yo estoy completamente identificado con que hay que matar al occidental, porque el judío no solamente representa al judío como tal, como esa religión que de alguna manera ellos quieren hacer oposición. No, el judío es la cabeza occidental y eso es lo que ellos realmente están penetrando. Cuando realmente no consigan un judío, van a conseguir un británico, cristiano, un americano, un británico, un católico, van a conseguir a cualquier otro y lo van a destruir. Déjame solamente mostrar las palabras de Obama. Obama se pronuncia sobre este hecho, también algo que no ocurre todos los días cuando hay un ataque en el territorio israelí. Escuchemos al presidente. Obviamente condenamos enérgicamente estos ataques. Resultaron heridas varias personas y 4 de ellas murieron, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses. Así que esto es una tragedia para ambas naciones. Trágicamente, esta no es la primera pérdida de vidas que hemos visto en los últimos meses. Muchos israelíes han muerto, muchos palestinos han muerto. Y en este difícil momento, creo que es importante, tanto para los palestinos como para los israelíes, tratar de trabajar juntos para aminorar tensiones. Entre los muertos en la sinagoga, como estaba diciendo el presidente, hay 3 rabinos israelíes norteamericanos que compartían ambas nacionalidades, un rabino británico, y todos habían regresado a Israel desde sus respectivos países para servir a la población judía. Pero quiero también mezclar esto que estamos escuchando
con algo que ocurrió en septiembre, que es ese mandato, esta regla que le impone el jefe el portavoz de ISIS o el jefe de ISIS, que es al-Baghdadi, donde dice que todo aquel que encuentre un occidental en su camino los ataquen con cuarteles y viviendas, corten sus cuellos, no los dejen sentirse seguros, conviertan sus vidas en un terror, maten al infiel tanto si es civil como militar, si pueden matar a un infiel estadounidense, europeo o británico, cualquiera que sea, libren la guerra, estén confiados en Dios y mátenlo de cualquier manera, incluyéndolos tirándolo de un edificio. Entonces, sí, aquí estamos nuevamente viendo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estos señores atacaron a la sinagoga con hachas, cuchillos y pistolas. Claro, o sea, ¿qué pasa con esta modalidad? ¿Qué es lo grave que estamos viendo? Ahora no es un grupo que está entrenado específicamente con armamento de alguna calidad determinada. No, lo que yo consiga, ese es un buen armamento. Un tubo, un hacha, un cuchillo o inclusive mi propia fuerza para lanzarlo por un balcón. Entonces eso nos hace sumamente frágiles a todos los occidentales, porque eso puede ocurrir en Jerusalén, pero también puede ocurrir en Nueva York, como puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo. Sin duda, y ese es el gran temor de ISIS, ¿no? De que pueden cruzar las fronteras y llegar a nosotros, como llegan a ustedes en el territorio israelí. Porque ¿cómo es posible de que cada una de las sinagogas en el territorio van a poder ser resguardadas? Esto fue a las 7 de la mañana cuando estaban comenzando los rezos claro, matutinos. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber guardias de seguridad en cada una de las instalaciones religiosas del país? Imposible. Además de que hay una cosa, no olvidemos que la fisonomía del árabe es muy parecida al del oriental judío. O sea, lo que son los marroquíes, los del Yemen. Se mezclan. Iguales, son iguales. O sea, llegaron y el tipo tiene una actitud que pareciera que va a rezar y nadie le va a decir que no entre. Absolutamente. Fíjese, este es el canciller palestino, porque sabemos que la autoridad palestina, que no es Hamas, que no es ISIS, que no es la yihad, es la autoridad política más importante que tienen los palestinos y se está separando del evento. ¿Cómo se puede entender esto? Fíjense, adelante, está el canciller. Nosotros condenamos esto. Estamos totalmente en contra del asesinato de personas inocentes, ya sean palestinos, sean israelíes, no importa. Esto no es útil para el proceso de paz y para tratar de que aminore la situación de tensión en Jerusalén. Entonces, sin duda que no es que todos los palestinos están cortados por la misma tijera. Aquí está la autoridad denunciando. No, por eso que y en muchas ocasiones lo he tratado de señalar. Una cosa es el terrorismo musulmán, los islámicos terroristas, y otra cosa son los religiosos islámicos. Y tenemos que aprender a separar. Los radicales o los extremistas. O los radicales extremistas y los que son sencillamente religiosos. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos con mucho musulmán. Nosotros vivimos con gente que está dentro de esa filosofía y no necesariamente los tenemos que estigmatizar como que son nuestros enemigos. La gente no entiende esas diferencias. Vamos entonces a volver a lo que usted me decía en Nueva York. El edicto que acabo de leer sobre que maten y tírenlos de un edificio para abajo con cuchillos o con lo que se encuentren, hasta con las manos, que maten a los occidentales. Eso fue en septiembre, pero en octubre ya se vio el primer llamado, que fue un lobo solitario llamado Sale Thompson, y ahí están las imágenes que en Nueva York ocurrió, que con un cuchillo trató de agredir a unos cuantos policías en Queens, con un hacha, quiero decir, ahí está en pantalla. Un grupo de policías en Queens, en Nueva York, y lo pudieron controlar, neutralizarlo, pero no obstante, ahí estamos viendo todas las diferentes pruebas y esta es la última. Y además que esto también tenemos que estar claro en que no necesariamente tiene que ser un musulmán árabe al cual puedo distinguir, puede ser un americano musulmán o puede ser un americano pro-musulmán, pro-terrorista, pro-extremista. Entonces, esto nos abre un espectro, un panorama, un abanico sumamente peligroso y que realmente esto va a cambiar completamente los sistemas de seguridad que hasta ahora habíamos previsto para los conceptos de terrorismo en nuestro país. De la manera que nosotros nos vemos a nuestra sociedad y de la manera que nos cuidamos, y sobre todo el territorio israelí. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Ya regreso con más. Hoy, nuevas revelaciones de Rafael del Pino en Habla en General. Ya estoy cansado en ese momento de tanto engaño, de tanta frustración. Y yo dije, yo no puedo seguir siendo cómplice de esta gente. Y en La Habana, las FARC
confirman que son los responsables del secuestro del general colombiano. El día 16 de noviembre, a eso de las 15 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron en uno de los retenes móviles que mantiene a orillas del río Atrato el bote en que se trasladaba el señor brigadier general del Ejército Nacional en servicio activo Rubén Darío Alzate Mora. Bueno, ustedes acaban de escuchar a las FARC directamente desde La Habana aceptando que fueron ellos los que secuestraron al general del ejército, el señor Alzate. Y está con nosotros directamente desde Bogotá, Carolina Villamil, que es directora de la revista Semana. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, María Elvira, muy buenas tardes. Directora de proyectos de Revista Semana, todavía no tengo ese honor. Bueno, pero sin duda que estamos en una posición muy importante en una de las mejores revistas que tiene Colombia. Gracias por estar con nosotros. La gran pregunta es, ¿ya las FARC han aceptado que fueron ellos los que secuestraron al general, al cabo y a la señora? La pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Lo van a liberar? Bueno, las FARC efectivamente esta mañana en 2 ruedas de prensa, porque realmente una fue a las 9 de la mañana hora Colombia, que es la misma que estamos en Miami también, y otra fue a través de un comunicado del bloque Iván Ríos, hora y media después de esta rueda de prensa. Las FARC dicen que garantizan la vida del general Alzate hasta donde lo permita la ira del Estado colombiano. Y pues obviamente esto ha sido un tema ¿Qué significa? de frenesí. ¿Eso qué significa? Hasta donde lo permita la ira del Estado. Ellos no son los que lo tienen bajo su poder. Exactamente, pero hay que hacer un análisis más de fondo y es tener en cuenta si los que están en La Habana realmente tienen el control absoluto sobre los frentes de las FARC aquí en el resto del país. Pero quédate ahí, importante. Supuestamente en La Habana están negociando los más altos jefes de las FARC en todos sus grupos y en todos sus frentes. Entonces parece que no es así. Sí, empecemos porque, por ejemplo, Arturo Álape es jefe del bloque del Magdalena Medio y miembro del secretariado de las FARC, así como otros 2 que son precisamente del bloque Iván Ríos, ahí que está en toda la zona del Pacífico, todo el Chocó, y ellos son los que deberían tener el mando y el control. Pues eso es lo que el análisis que se ha hecho después de todo lo que ha pasado entre el domingo, el lunes y hoy en la mañana con la respuesta de las FARC, es que en apariencia los más sorprendidos por el secuestro del general Alzate ha sido la propia cúpula de las FARC que está en La Habana, Cuba. Precisamente la revista Semana, a través de semana.com, está haciendo este análisis, respondiendo tratando de responder varios interrogantes que se han dado. Entonces ahora tiene que negociar, por lo que tú me dices, ahora tiene que negociar la cúpula que está en La Habana con aquellos que secuestraron al general que están en la selva o en la jungla de Colombia. Sí, o sea, en este momento, si lo vemos como un partido de fútbol, la pelota está en la cancha del presidente Juan Manuel Santos. Hoy las FARC en la mañana le dijeron: lo que pasa en Colombia se queda en Colombia, porque ese ha sido uno de los requisitos con los cuales se empezó a hacer la negociación en La Habana, Cuba. O sea, como están negociando en medio del conflicto armado acá en Colombia, La Habana trata de mantenerse, así suene un poco irónico, al margen de lo que está sucediendo en combates en Colombia entre el ejército, entre las Fuerzas Armadas colombianas y las milicias de las FARC. Eso no tiene sentido ninguno, eso no tiene sentido alguno, porque es lo que tú dices, según dice La Habana, la liberación del general y sus acompañantes no depende de discusiones en la capital cubana. Entonces, ¿con quién está discutiendo el presidente Santos? En lo que eso ocurre, aquí está la esposa del general Alzate pidiendo cuidado con la vida de mi esposo. Adelante. Yo lo único que les pido es que respeten la vida de mi esposo y de las personas que secuestraron con él. Les suplico que lo respeten, que le respeten su vida, que por favor al gobierno, al Estado, que haga lo que tiene que hacer para que salgan ellos y regresen a sus hogares sanos y salvos. Sin duda que esta ha sido la historia de la familia colombiana por los últimos 60 años, ¿no? Pidiéndole los familiares a los guerrilleros que tengan cuidado con la vida del secuestrado, que no tiene por qué estar en manos de ellos. En todo esto, ¿dónde se queda el presidente Santos? Entonces está como el sándwich. ¿No es así? Quedó
Esa historia, como tú bien lo estás diciendo, es la historia que se ha repetido durante los últimos 16 años. Recordemos los soldados y policías que, por ejemplo, en este caso el general Mendieta, que sigue siendo activo de la Policía Nacional, estuvo secuestrado 14 años por la guerrilla de las FARC. Entonces, ahorita lo que se va a ver es que ya empezaron las negociaciones entre los países garantes, en este caso Venezuela, Chile y Noruega, para hacer una mediación y ya la Cruz Roja Internacional Colombiana está lista para empezar cualquier operativo de liberación que se pretenda. Claro, pero ¿dónde Obviamente, queda el presidente en todo esto? No, me imagino que queda en un limbo porque él pensó que estaba hablando con los que mandan y ahora se da cuenta que no todos ellos, no están todos en La Habana, no sé. O sea, están negociando con los miembros del secretariado de las FARC. De hecho, la mayoría, o sea, yo creo que casi el 80% de los miembros del secretariado de las FARC están ya en La Habana, Cuba, negociando. El tema es que tienen que tomar unas medidas en la mesa de conversaciones. Esto está haciendo favor, primero, a la oposición en manos del uribismo, y segundo, para que las FARC aprovechen este instante en el que ellos están empezando a pedir un cese bilateral del fuego, cuando esa es una de las cosas que ya en estos momentos se está empezando a hablar en La Habana. Sin duda que vamos a estar, te agradezco muchísimo, tenemos una gran audiencia colombiana que siempre queremos servir, te agradecemos muchísimo por tu presencia, la directora de proyectos de la revista Semana. Vamos a mantenernos muy pendientes de lo que ocurre con el general secuestrado. Gracias nuevamente. Vamos entonces ahora a Ferguson, donde las autoridades, empezando por el gobernador, están en alerta roja. Fíjense. La Guardia Nacional estará disponible cuando determinemos que es necesario apoyar a las autoridades locales. El cumplimiento de la ley también incluye la coordinación con el servicio de bomberos y otros servicios que puedan tener que responder. Bueno, ya ustedes están viendo que las autoridades de Missouri se están preparando para cuando el gran jurado revele cuál va a ser el veredicto, si van a encauzar o no al policía que ultimó al niño Brown. Y le damos la bienvenida al señor Jorge Stomba, que es activista sociopolítico, coordinador regional de MoveOn.org, que conoce muy bien cuál es el sentimiento específicamente de la comunidad afroamericana en Ferguson, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, María ¿Por Elvira. qué tanta preocupación por parte de las autoridades? La preocupación es que la comunidad en Ferguson ha sido discriminada, ha sido azotada, harassment por parte de la policía, ha sido documentado. Históricamente. Históricamente. Okay. Esto viene caminando desde hace muchos años. Desde la guerra civil, ¿no? Desde que se terminó, desde la reconstrucción. Claro. Entonces, hay un problema también que hay que hablar. 80 y pico % de la población de Ferguson es afroamericana. Okay. Del cuerpo policiaco, que no me acuerdo el número ahorita, pero creo que es alrededor de 60, por ahí, hay 3 miembros de la policía que son afroamericanos. Sí. Ya eso crea una cuestión psicológica y de falta de confianza en una comunidad, y esas cosas los líderes tienen que tomarlo en consideración. Pero aún así, según revela, ya le voy a mostrar un nuevo audio que revela en el momento del hecho, cuando el policía Wilson está llamando a los superiores pidiendo ayuda. Esto es un nuevo video que acaba de salir, que es una de las pruebas que se le está presentando al gran jurado. Escuchemos. Yo estoy viendo a un hombre negro con una camiseta blanca. Ponme a Canfield con 2 y envíame otro carro. Envíen más unidades, que esto va a ser un problema. Fíjense que ya el policía estaba diciendo, envíame refuerzos, que esto va a ser un problema. Entonces, si los muchachos negros de Ferguson le tienen miedo a la policía blanca también le tiene miedo a ellos. ¿No es así? ¿O usted no lo ve como cautela? Yo honestamente no veo por qué la policía, con el mayor... Yo llevo 3 años haciendo estudios de la policía. Bien. Yo no veo por qué la policía debe tenerle miedo cuando ellos son los que tienen todo el poder en Ferguson, cuando tienen el control total, cuando hacen lo que da la gana, cuando no hay ningún tipo de realmente de castigo, de penalidad, porque es la policía en los Estados Unidos hoy en día, María Elvira, y Ferguson no es una excepción y viene caminando hace días, es un cuerpo privilegiado. Claro, porque tiene el poder coercitivo, no tiene las armas en la mano. Pero según, y todo esto es evidencia, aquí no hay opinión, según estaba diciendo el policía Wilson, el muchacho Brown trató de quitarle el arma
para dispararle. Entonces ahí es donde viene esta gran confusión, que sabemos que estos son fracciones de segundos cuando el policía tiene que hacer una decisión si está en peligro o no. No obstante, lo ocurrido, el alcalde de la ciudad de San Luis está hablando nuevamente. Adelante. Vamos a estar preparados para la aplicación de la ley y para asegurar que las personas y las propiedades estén seguras. Los manifestantes tendrán, como dice la primera enmienda, el derecho de protestar en forma pacífica, pero queremos garantizar todos los recursos en caso de cualquier tipo de violencia. Desde agosto el gran jurado está revisando todas las pruebas y todo indica que a mitad de noviembre, principio de diciembre, se va a revelar si el gran jurado va a presentar cargos formales, como ocurre en la justicia norteamericana, cargos formales en contra del policía. Eso es lo que están esperando. No se sabe cuál va a ser el dictamen del gran jurado. ¿Qué pasa si lo exoneran de toda culpa? ¿Qué pasa en Ferguson? Yo te puedo decir que estoy seguro, hablando con líderes que son personas pacíficas, que hablé con ellos, con todo tipo de líderes. Sí. Hablé con personas que participaron ahí, que no son líderes y que ellos tienen ya una situación de que ellos no van a tolerar de que ese policía sea encontrado inocente, porque ellos no creen en el sistema, no creen en el establishment, y va a haber problemas gravísimos. Pero muy interesante lo que usted está diciendo. De una gravedad que sí se va a tener que traer la Guardia Nacional. Eso te lo garantizo yo. Pero son palabras mayores las que usted me está diciendo. Palabras mayores porque, bueno, también hay que respetar lo que el gran jurado, que es el marco jurídico de este país, ¿no? Hay que, como pasó con O.J. Simpson, como ha pasado con una serie de casos donde no todo el mundo ha estado de acuerdo, pero hay que acatar la ley y sobre todo lo que un jurado dicta. Déjeme mostrarle a una afroamericana que está diciendo algo muy parecido a usted. Adelante. Por las injusticias que hemos sufrido debido a los opresores en muchos años, cientos de años, protestamos. Ya es suficiente para que termine y se acabe aquí con nosotros en Ferguson. Y sin duda que lo que ella está diciendo es lo que sienten y bueno, las minorías sabemos que no siempre las mayorías nos respetan. Ahora, ¿por qué no entonces establecen líderes y votan a favor y llenan la gobernatura, las alcaldías, los concejales, todo el mundo negro? Como ocurre en el sur de la Florida, dígame. Lo que hay que hacer es tener un balance, María Elvira. Claro. Hay que estar más conscientes de la necesidad de la comunidad y la ciudadanía tiene que votar y salir y participar, como siempre digo en todos los programas, como activista. Tenemos que utilizar el voto. Es un regalo que nos da la democracia y no lo utilizamos. Es el poder más importante que tenemos. Eso es lo más importante. Y lo tienen que utilizar los afroamericanos de Ferguson. Efectivamente. Eso, el para sistema que ellos te lo tengan permite. Esos concejales y tengan esos alcaldes. Absolutamente. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. A usted vamos a ver qué es lo que ocurre. Nuevamente bienvenido. Ya regreso. Y al regresar, nuevas revelaciones de Rafael del Pino en Habla el General. Y recibo una llamada de Raúl Castro, me extrañó, y me dice: Del Pino, tu hijo se perdió en Angola. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al señor William Rodríguez Abadía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que es el autor, siempre un gusto tener y sobre todo para esa gran audiencia colombiana que tenemos en el sur de la Florida, sus compatriotas. El señor William es el autor de este libro, que es Yo soy el hijo del cartel de Cali. ¿Y por qué dice eso? Porque él es el hijo del señor Miguel Rodríguez Orejuela y sobrino de Gilberto Rodríguez Orejuela. Sin duda que Rodríguez Orejuela eran dos apellidos ilustres dentro del narcotráfico, buscados altamente por los Estados Unidos y los grandes enemigos de Pablo Escobar, el cartel de Medellín. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí está su papá y está su tío. Te acaba de escribir este libro, Yo soy el hijo del cartel de Cali. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿cuán difícil debe ser para un hijo tener que públicamente exponer los pecados de la familia? Pues primero, muchas gracias por invitarme. A usted. Pienso que en la vida hay veces hay que tomar decisiones radicales. En el año 2006 me entrego, quiero cambiar mi vida y dentro de esa clandestinidad que estuve durante 4 años, decido que era el momento de contar la historia. No lo hago ahí porque he de entender que está en un proceso legal,
y salgo en el 2010. Iba a publicar mi libro en el 2010, pero hay otro inconveniente con la familia. ¿Cuál es ese inconveniente con la familia? Tenemos en este momento 3 personas presas en Colombia por lavado de activos. Entonces, pues no era conveniente. ¿Más allá del papá y del tío? Sí, más allá de mi papá y mi tío. Y entonces usted quería, de cierta manera, por protegerlos ese a ellos. momento no era conveniente porque pensábamos que de pronto jurídicamente podíamos resolver el problema, pero ya lo de nosotros se pasó a un grado superior, ya lo de nosotros es algo político, porque estos mismos miembros de la familia vinieron a los Estados Unidos, logramos un acuerdo con el gobierno americano, entregamos todo lo que teníamos y fuimos juzgados. Y ahora vamos para que el público entienda bien lo que pasó. Usted supuestamente era el gran heredero, porque usted era la línea directa, era el hijo mayor de Miguel y sobrino de Gilberto. Repito, sin duda que de las familias más ilustres. Usted está 10 años sin ver a su papá, porque usted coopera, como me acaba de decir, con la justicia norteamericana, y eso sin duda no ayudó al caso de su padre. 10 años sin verlo. ¿Por qué coopera usted con los norteamericanos? Porque cuando estábamos en todas estas dificultades, cuando yo adquiero ese compromiso con ellos de liderar la parte política, jurídica del cartel de Cali. Usted dice que con su papá y con su tío, que usted va a hacer la parte jurídica, y ahora voy a explicar lo que es. Jurídica y política. Lidiar con los políticos y con lo que no tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Es la parte limpia. Sí, en ese momento yo no enviaba droga porque no era mi función, pero sí me relacionaba con el mundo del narcotráfico porque en ese momento mi padre y mi tío caen presos. Ya no son los números 1 en ese momento, hay otros que aparecen a llenar ese espacio. Y estos hombres pues eran enemigos, se convierten en enemigos de nosotros y tengo que estar haciendo lobby aquí, tratando de calmar los ánimos para que no nos asesinen. De todos modos, en el año 96 soy víctima de un atentado, donde recibo 8 impactos de bala y me salvo milagrosamente. A raíz de todos estos enredos que tenía la familia Rodríguez. Y ahora vamos a hablar de los balazos, porque usted dice que es el favor más grande que le han hecho en su vida. Y ahora voy a hablar de eso, pero dígame por qué usted decide cooperar con la justicia norteamericana. Porque, como te dije, estábamos en este proceso, sabíamos para dónde íbamos al final, sabíamos que íbamos a perder esta guerra jurídica en contra de los americanos. Un día en la Picota, que es en Bogotá, la cárcel donde estaba mi padre, él me lo dice, el día que tengas que tomar una decisión que es la vida tuya o la mía, tómala. Yo esperé 4 años prófugo, estuve prófugo, yo fui el primero que tuvo orden de extradición con la nueva ley de extradición colombiana. Mucha gente me puede tildar de traidor. Yo me pude entregar el primer día que me sacaron la orden de extradición. No lo hice, ¿por qué? Porque sabía lo que querían los americanos. Yo era el puente conector para traerlos. ¿Qué querían su papá y su tío? Claro, eso era el objetivo. Entonces, yo esperé a mi papá hasta que lo montaron en un avión con un pantalón gris y una camisa azul, porque sabía que había perdido una guerra por más de 20 años con el imperio americano. ¿Y su papá lo considera a usted, al igual que su tío, un traidor por haber cooperado con los... No sé si mi tío me considera un traidor o no, pero hace un año estuve visitando a mi padre. Después de 10 años. Después de 10 años, que la última vez que lo vi fue en el año 2002, en julio, antes de que me sacaran la orden de extradición. Un hombre fuerte, un hombre muy decidido, y después de más de 12 años me encuentro con él. ¿Y qué le dice? Pues nos vemos, nos abrazamos, lloramos. Claro. Él me dice que él considera que no hubo ninguna traición. Qué bien. Y yo le dije que tampoco yo consideraba que había ninguna traición, porque yo también puedo tomar como traición de que ellos no hayan en un momento tomado las decisiones oportunas de hacer un acercamiento con los americanos. Y haberlos expuesto a usted y al resto de la familia a los 8 tiros y a una otra No, yo serie. pienso que eso era otra época. En ese momento ya estamos como en el final, ya estamos jugando las últimas cartas. Ellos tenían que haber tomado la decisión de hacer un acercamiento con el gobierno americano. ¿Y por qué no la toman? Porque pensaron que
que las viejas costumbres de pronto del chantaje, de pronto de las relaciones que tenían con los políticos en Colombia, de iban pronto a prosperar. Iban a prosperar y no iban a ser extraditados a los Estados Unidos. Usted me dice que usted ve a su papá hace un año que pudo verlo, que está en una cárcel de North Carolina. Su tío está en una cárcel de Nueva York, que es Gilberto, y con Gilberto usted no ha tenido más relación, porque usted piensa que Gilberto lo ve de una manera no tan noble como su papá. ¿Es eso? Yo pienso que mi tío de pronto no me perdona, no que me haya entregado y que haya de pronto aceptado mis pecados, porque al final yo colaboré, acepté mis pecados, pero yo nunca me le senté a nadie en un juicio. Yo nunca fui a un juicio en contra de ellos ni de nadie. Pues de pronto yo pienso que él lo que más me critica es que no haya seguido sus lineamientos. Fíjese, usted me dice dos cosas importantes, que usted era la parte, dentro de la organización, usted se dedicaba a la parte jurídica. Y para que el público entienda que no ha tenido todavía la oportunidad de leer el libro que acaba de salir al mercado, la parte jurídica era sobornar a los políticos, básicamente, y pagarle y sobornar a todo el mundo, o todo aquel que tuviera autoridad o poder y se le pusiera adelante. Entonces la pregunta mía es, ¿hay algún político de los que usted se acercó que se negó la integridad, la ética, la moral de alguien? No, siempre sí, hay. No todo el mundo tiene precio. Yo me alegro tanto que usted me diga eso. Hay hombres que son íntegros pero dígame cuánto por ciento fueron íntegros. Hablemos de un 5%, pero... ¿Un 5%? Yo pienso, pero porque no solamente... Yo te digo, no. Pero usted no lo escandaliza a usted, que usted me está diciendo de que en su país, porque es una cultura de la corrupción, totalmente. Pero ¿dónde está la cultura de la moral, de la ética, de los pasos correctos y como usted me dice, de no tener un precio? Pues eso es una pregunta que hay que hacerle a los políticos colombianos. ¿Usted no se sorprendía cuando usted veía que uno tras el otro caían? Sí, claro, pero vuelvo y te repito, yo hablo de ese porcentaje tan grande, no porque nosotros hayamos comprado el 95%, sino que de pronto no lo hacían con nosotros, pero tenían otros aliados, a los cuales sí les recibían. Entonces es una cultura totalmente que vive de la corrupción, porque es cultural, es una costumbre, tiene un lenguaje. Ya nos acostumbramos a eso porque viene arraigada desde hace mucho tiempo. Me gustaría pensar que la audiencia colombiana que me está mirando aspira a una Colombia que no tenga esos matices. Vamos entonces a los 8 tiros. Usted me dice, y dice en el libro, que es uno de los mayores favores que le hicieron esos matones de darle a usted 8 tiros. ¿Y por qué? ¿Cómo es que le pueden hacer un favor dándole 8 tiros? Porque en un momento de mi vida perseguí falsos ídolos, que era el dinero, el poder y el reconocimiento. Me fascinó en ese momento lo que hacía. Me creía un superhombre porque lo había heredado de mi padre. Mi padre era un hombre de mucho poder, un hombre que había peleado con Escobar, que había ganado la guerra al final con él. Y pienso de que esas personas me aterrizaron, porque caí herido al piso de muerte. Pensé en mi pequeña hija, yo tengo 2 hijas, pero realmente en ese momento Isabela era la única que tenía 1 año. Pienso en ella y le pido a Dios que no me deje morir por ella. Y en ese momento no sé por qué, no puedo explicar por qué sentí una tranquilidad. Y Él me salvó. Entonces fui tocado por el destino, me dieron una lección y ahí comencé un cambio. Un cambio difícil porque estaba metido en una telaraña muy complicada, porque no era que fuera socio de Pedro Pérez ni de Juan, era mi papá, mi tío, mi familia. Claro, y eran los Rodríguez Orejuela. Salirse no era fácil, ¿me entiendes? Pero mire, se salió y gracias a Dios, ¿no?, que está aquí, está en el exilio, cumplió cárcel, ya no es parte de esa familia mafiosa y ahora está aquí haciendo el cuento. Y acaba de escribir un libro, pero no se vaya porque lo vamos a volver a invitar para que usted me diga cómo se siente teniendo tanto poder y tanto dinero, cómo se siente ahora no teniendo eso y cómo fue que le ganaron la pelea a Pablo Escobar. Tiene todos mis respetos y gracias por haber escrito el libro. Lo vamos a invitar próximamente. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Ya regreso. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana.
Y hoy tengo un escudito donde está el escudo cubano. Bueno, gracias a Santayana. Y a usted gracias por escribirme a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, todo eso que hay en la página del internet. Usted se puede comunicar conmigo a través de ellas. Vamos a ver qué es lo que dice Andrés, que ya se comunicó. Dice, sus programas siempre son vistos en Cuba, pero de manera clandestina a través de memorias flash o de discos. Sus temas son tan claros que el gobierno no permite que se publiquen. Es así. Muchas gracias, Chacón. Y eso es una de las cosas que yo no puedo entender. ¿Por qué el gobierno no permite que programas como este, que son abiertos, amplios, democráticos, y para que todas las diferentes ideologías puedan venir y exponer sus puntos, no se puedan ver en Cuba? No entiendo. Y tampoco me dejan entrar. Gracias al señor Chacón por el comentario, y a usted me sigue escribiendo a través de las páginas del internet, o ahí está en pantalla la página mía, mariaelvirasalazar.com, donde puede ver videos anteriores. Gracias al señor Bobby por este pelo tan bonito en éxtasis, a Dania por la cara y a Gabriel Arango, la mejor diseñadora en el sur de la Florida. Y a usted, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Mira. Hasta entonces, buenas noches.